Estamos en el mejor lugar, a la mejor hora, y hoy hemos tomado la mejor decisión, porque nosotros no podemos ni imaginar lo que Dios puede hacer cada vez que nosotros cruzamos esa puerta. Conocemos al Dios Todopoderoso, pero lo que Él puede hacer con nosotros, el poder transformador que tiene la palabra de Dios, es algo muy grande. Y por eso, hermanos, que nunca dejemos de venir a la iglesia. Nunca dejemos de venir a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, el día de hoy yo les voy a pedir a todos los que están aquí, manténganse en pie por un breve momento y solamente vamos a ubicarnos en el libro de Esther. Hoy Dios me va a permitir traerles un mensaje que habla de la reina Esther, pero desde un punto de vista, desde una perspectiva como me lo ha entregado el Señor, y espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Esther, capítulo 4, versículo 13 al 16. Versículo 4, capítulo 13 al 16. Empezamos con el versículo número 13, por favor, para que los que no tienen Biblia, los necesitamos proyectado aquí. Amén. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no penséis que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Amén, gloria al nombre del Señor. Tomen asiento, mis hermanos. Hermanos, en esta hora quiero hablarles acerca de la reina Esther, pero no solamente como una historia antigua, sino como una revelación espiritual, porque detrás de cada personaje y de cada acontecimiento hay una figura profética que representa algo para nuestros tiempos. Y mientras vaya desarrollando esta palabra, vamos a entender lo que es un tipo y un antitipo, es decir, personajes del Antiguo Testamento que no solamente existieron históricamente, sino que también representan una realidad espiritual mayor. Porque la historia de la reina Esther no es solamente la historia de la reina, es la historia de un hombre gobernado por los deseos, manipulado por las influencias equivocadas, cegado por los placeres, pero alcanzado finalmente por una palabra que lo hizo despertar. Amén. Entonces, hermanos, pues quiero empezar hablándoles por un breve momento de lo que es el rey Asuero. El rey Asuero representa al hombre de hoy, lleno de fiestas, llenos de sexo, de excesos, llenos de placeres, pero espiritualmente vacíos. Y aunque el enemigo ya había firmado un decreto de muerte sobre sus vidas, Dios tenía una Esther preparada para entrar al palacio. La historia de Esther es una representación profética del plan de salvación del corazón humano. Cada personaje representa una dimensión espiritual poderosa. Y alguien me puede ayudar y decir qué es lo que representa la reina Esther. ¿Saben algo? No solamente es la figura de una mujer reina que se atrevió a acercarse sin permiso del rey a donde él estaba, al trono, sino que la reina Esther representa el evangelio, el poder transformador a través de la palabra que pudo lograr que un hombre lleno de deleites, de placeres, pudo haber transformado su vida. La reina Esther representa la palabra de Dios, el evangelio. Y por eso que por un breve momento ustedes me van a escuchar que yo voy a decir, se parece, representa, y esto porque les necesito dar a conocer de una manera diferente lo que caracteriza a cada personaje de esa historia.
Amén. Esther representa el evangelio y la iglesia verdadera. Esther aparece silenciosa en medio de un reino corrompido. Amén o no amén. Ella no entra con fuerza militar, no entra con violencia, no entra imponiendo. Ella entra con gracia, sabiduría, ayuno y palabra. ¿De dónde estoy sacando esto? Del resumen de la palabra, de la Biblia, del libro de Esther. Así es como ella ingresó y se presentó donde el rey. Así es el evangelio. El evangelio entra al corazón del hombre para cambiar decretos de muerte. Y Esther representa la gracia, la intercesión y la voz profética, el amor de Dios entrando donde nadie más puede entrar. El rey Asuero representa el alma humana, gobernado por los deseos. Asuero era un hombre dominado por el vino, por las emociones, por los impulsos, por los placeres, por los deseos carnales. La Biblia dice que hizo una fiesta que duró 180 días. Esther 1 de versículo 3, versículo 4, dice, en el tercer año del reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. 180 días exhibiendo riquezas, su gloria, sus vinos y deleitándose en sus placeres. Y eso representa al hombre que vive para el cuerpo, para los deseos y para satisfacer sus emociones. Asuero representa una generación que firma decisiones sin discernimiento, que vive emocionalmente y escucha malas voces y termina entregando autoridad al enemigo. Ya vamos sacando conclusión quién es el enemigo en la historia. Y termina entregando autoridad al enemigo, pero aún así Dios quería salvarlo. Porque aunque estaba rodeado de pecado, todavía podía escuchar la voz correcta. Amán representa la carne y Satanás, operando juntamente. Amán no soportaba que Mardoqueo no se inclinara ante él. ¿Y por qué? Porque la carne siempre odia que todo lo que representa autoridad espiritual esté por encima de él. Y él no podía concebir de que cada vez que él pasara por las calles, Mardoqueo se quedaba de pie. Y la carne quería que el espíritu se le doblegue. Dame un aplauso al Señor, hermano. Yo sé que muchos hemos leído en diferentes oportunidades la historia de la reina Esther. Y destacamos a la reina Esther por todo lo que hizo, pero no quiero solamente enfatizar y enfocarme en la reina Esther, sino lo que se logró a través de ella. Porque el hecho que ella llegue a ser a ser la reina, valga la redundancia, había un propósito. Había un propósito y ya lo vamos a ir desarrollando para que lo vayamos comprendiendo de una manera diferente. Amán representa la carne y Satanás operando juntos. Amán no soportaba que Mardoqueo no se inclinara ante él, porque la carne siempre odia todo lo que representa autoridad espiritual. Amán representa el orgullo, la manipulación, la carne descontrolada, el odio espiritual. Satanás influenciando pensamientos. Amán convence al rey de firmar un decreto sin siquiera explicarle toda la verdad. Esther 3, 8 y 9. Y hermanos, si lo están proyectando o ustedes tienen su Biblia en la mano, yo les agradezco que me acompañen con la lectura.
porque hoy es necesario empezar a ver la palabra de Dios de una manera diferente. La palabra de Dios muchas veces no se puede leer de manera literal. Y en esta oportunidad, hermanos, no es para mucho grito, esto va a ser más una enseñanza para ustedes. Y así es como Dios me lo ha permitido ir viendo. Y yo sé que, hermanos, a mí me surgió este mensaje y es importante por eso abrir la palabra de Dios. Porque el día domingo estaba yo en la cafetería y vi a un grupo de hermanos que estaban sentados con la Biblia abierta y ellos estaban leyendo la palabra de Dios y justo estaban en el libro de Esther. Y cuando me hicieron una pregunta, pues les respondí lo que me preguntaron. Y al momento el hermano Darwin me dice, hermano Félix, pues el jueves le toca predicar. Yo dije, pues bueno, ¿y ahora qué cosa voy a predicar? Y el Señor me dijo, pues ahí está, ya te di el índice. Pues sí, en base a eso, hermano, fue que Dios me permitió traer el mensaje del día de hoy. Vamos a leer Esther 3, 8 y 9, amén. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido delante de los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan la ley del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y eso es lo que exactamente hace el enemigo en estos tiempos. Convence personas, manipula emociones, altera pensamientos e impulsa decisiones carnales. Y muchos terminan firmando decretos de destrucción sobre sus propias vidas. Adicciones, inmoralidad, odio y rebeldía, orgullo y pecado oculto. Mardoqueo, el tío de Esther, el cual había conseguido un oficio, estar de vigilante en la puerta de palacio. Mardoqueo representa el Espíritu Santo y la voz profética. Mardoqueo estaba sentado a la puerta del reino, y eso es muy profundo, hermanos, porque el Espíritu Santo siempre está en la entrada del corazón humano. Porque el Espíritu Santo siempre, hermanos, está en el lugar donde Él sabe que va a acontecer algo. Y Él no estaba por error, ni por equivocación, ni por falta de empleo. Mardoqueo veía cosas que otros no podían ver. Él descubrió la conspiración contra el rey. Él escuchó el decreto de muerte y discernió el peligro antes que todos. Y esto representa al Espíritu Santo, advirtiendo, convenciendo, revelando y despertando. Pero hay algo tremendo. Amán odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo no se inclinaba. La carne quiere que el espíritu se calle. Quiere que la conciencia deje de hablar y quiere matar la convicción. Por eso hay gente que se aleja de Dios porque no soporta sentirse confrontada. Yo no sé si estoy hablando cosas correctas. Gloria a Dios. Vasti. ¿Quién recuerda quién era Vasti? Alguien que me pueda ayudar por aquí. Vasti. Vasti representa la vieja naturaleza rebelde. No sé si recuerdan que Vasti era la primera reina antes de Esther. Y que cuando Asuero la mandó a llamar, ella se rebeló y dijo: yo no voy a ir. Y Vasti representa la vieja naturaleza rebelde. Vasti rechazó presentarse delante del rey cuando fue llamada, y espiritualmente representa rebeldía, independencia, orgullo, una naturaleza que no quiere obedecer. Y cuando Vasti cae, Dios ya tenía preparado a un Esther, porque donde termina la rebeldía comienza la gracia.
Ahora sí, hermanos, vamos a entrar a lo que es la predicación. Ya creo que les hemos abierto luces y hemos dado claridad de lo que representa cada personaje de la Biblia. Y el título de este mensaje, hermanos, lo tengo desde un pequeño fragmento de la cita bíblica de Esther 4:16, porque eso es lo que tiene que pasar con cada uno de nosotros. La reina Esther pidió que ayunaran y que ella también iba a ayunar con sus doncellas. ¿Por qué? Porque ella sabía que no era fácil poderse presentar delante del rey, porque pues en esos momentos ellas tenían que purificarse o el rey tenían que mandarlas a llamar. Y ella dijo, voy a leer esta última parte y dice: ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Hermanos, nosotros no tenemos que tener miedo de ir a dar la palabra. Nosotros no tenemos, hermanos, que sentirnos amedrentados por lo que nos pueda pasar. Porque la palabra de Dios dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto es lo que me está representando esta pequeña frase. Yo voy a ir a entregar el mensaje, pero no sé lo que me va a pasar. Pero no puedo, el temor no me puede detener. El temor no me puede detener. Esther 1, vamos a leerlo del 1 al 5 para entrar ya en contexto de esta predicación. Esther 1 del 1 al 5. Aconteció en los días de Asuero, amén. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrarle él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días, y cumpliendo estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Amén, gloria al nombre del Señor. Asuero tenía poder, pero no tenía dominio propio. Tenía autoridad sobre provincias, pero no sobre sus deseos. La fiesta duró 180 días. ¿Y eso qué nos significa? ¿Qué nos da a entender? Eso significa que el reino estaba completamente entregado al placer. Hay personas que llevan años celebrando su pecado, alimentando la carne en adicción, en el ego, en la doble vida. Y mientras más placer consumen, más vacío se sienten. Porque ningún placer natural puede llenar un vacío espiritual. Y hermanos, yo lo digo con conocimiento de causa. Yo durante muchos años vivía inmerso en ese tipo de situaciones. Desde los 12 años conocí los vicios, desde los 11 o 12 años conocí el alcohol. Y el pasar lo bueno era momentáneo. El día lunes venía el problema, la falta de dinero, tocaste un dinero que no tenías que tocar, te metiste en un problema que luego no sabías cómo ibas a salir. Pero cuando llegué a los caminos del Señor, hermano, la vida fue transformada. Por eso que el único que tiene la capacidad de llenarnos por completo se llama Jesucristo de Nazaret. El único que tiene, no hay cerveza, no hay vino, no hay mujeres. Solo nuestro Señor Jesucristo es el único capaz. Una vez escuché, hermanos, que dicen de que el vacío que está en nuestro corazón lleva inscrito el nombre de Jesús, y solo Él lo puede llenar. Así que no se echen a inventar con otras cosas.
Busquemos al Señor. Gloria a Dios. Esther 1, versículo 10 al 12. Y dice que el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Noamán, Bigta, Arbona, Bigta, bueno, y un grupo de eunucos que él tenía, que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey, con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. El rey mandó a llamar a Vasti en medio del vino, y aquí vemos un hombre gobernando emocionalmente, y Vasti lo rechazó. Entonces el reino entró en crisis. ¿Qué representa esto? Cuando la carne gobierna, las decisiones se dañan, las relaciones se rompen y la autoridad se corrompe. Y Dios comienza a mover piezas para introducir algo nuevo: el evangelio. Por eso aparece Esther. Y Esther entra al palacio, y eso se lo voy a dejar para tarea en casa. Lo van a encontrar en el libro de Esther, capítulo 2. Esther entra después de un proceso de preparación. ¿Recuerdan eso o no recuerdan eso? Como en la antigüedad, a las novias, a las esposas de los reyes, de los gobernantes, las tenían purificándolas con aromas, con inciensos. Y Esther no era la excepción. Pero ¿y eso por qué es? ¿Solamente para que huela bien? ¿Qué creen ustedes? Esther entra después de un proceso de preparación: aceites, perfumes, purificación. Y eso representa el proceso espiritual en una vida, porque nadie entra a la presencia del rey sin transformación. No sé qué dicen ustedes. Yo siempre me preguntaba, cuando escuché en alguna oportunidad de que Sara se la llevó Faraón. Dicen que Faraón no la tocaba porque la tenía perfumando. Yo decía, pues, ¿por qué tanto perfume? Luego el Señor le habló y le dijo que le devuelva a su marido. Pero yo decía, Señor, tanto perfume, tantos baños y tantas flores, echándolas y bañándolas. Y todo tiene un porqué en la palabra de Dios. Esther 3:5, y dice la palabra de Dios: y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Amán se enfurece porque Mardoqueo no se inclina. ¿Pero por qué tanta ira? ¿Por qué? Porque Mardoqueo representa la presencia de Dios dentro del sistema del mundo, y la carne odia todo lo que la confronta. La carne quiere apagar la oración, callar la predicación y eliminar la santidad. Por eso que Amán no solo quería matar a Mardoqueo, quería destruir a todo el pueblo judío, porque Satanás nunca pelea contra uno solamente. Quiere destruir generaciones, familias y pueblos completos. ¿Amén o no amén, hermanos? Yo sé que ustedes han leído el libro de Esther y para ustedes esto no es novedad. Yo simplemente lo que estoy haciendo aquí es recordarles un poco la historia de la reina Esther. Esther, capítulo 4, versículo 10 y 11. Y dice la palabra de Dios: entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te parece. Asuero entrega el anillo a Amán, y esto es algo poderoso. No, lo siguiente: el enemigo carnal siempre termina entregándole, el hombre carnal siempre termina entregándole autoridad al enemigo. Cada vez que alguien vive sin discernimiento, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa cuando el ser humano vive sin discernimiento espiritual? Firma decretos, abre puertas y entrega autoridad espiritual. Pero muchos hombres
sin discernimientos, entregados al vino, llenos de placeres y de borracheras, espiritualmente también han firmado esos decretos. Y a través de sus acciones han destruido a su familia. Se han llenado de adicciones. Han recibido una ruina espiritual, frialdad en sus cuerpos. Se les lleva la palabra y no la pueden recibir. Y viven en pecado oculto. ¿Por qué escucharon más a Naamán que a Mardoqueo? Hermanos, el hombre carnal, el hombre que vive para sus deleites, no quiere escuchar la voz de Dios. Prefiere escuchar la voz de Amán. No quiere escuchar la voz de Mardoqueo. Pero hoy, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nosotros, hermanos, vamos a salir de una manera diferente. Porque aquí no hemos venido a escuchar a Amán. Aquí hemos venido a escuchar la poderosa palabra de Dios. La única que convence de pecado, la única que libera, la única que restaura, la única que nos da vida. Y hoy hemos venido para recibir vida. Hermanos, yo recuerdo cuando pusieron delante del pueblo, hermanos, a Barrabás, y cuando pusieron al Señor y decían: ¿a quién quieren que le entreguen? ¿A Jesús o a Barrabás? Y el pueblo equivocadamente prefirió a Barrabás. Y Barrabás es tipo de Satanás. Le estaban entregando a Jesús, el Salvador, y la gente dijeron: no, al Salvador no lo queremos, queremos a Satanás, queremos a Barrabás. Muchas personas, hermanos, dicen: no necesito de Dios para mañana, yo solo puedo. Pero no podemos solos. No podemos solos. Esther 4:1 y dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Mardoqueo se vistió de cilicio, dice la palabra, y aquí vemos al Espíritu Santo gimiendo por la generación. Y manda un mensaje a Esther. Pero ¿dónde ocurre el que Mardoqueo escucha lo que iba a pasar? Lo que Amán estaba haciendo con el rey Asuero. En la puerta de palacio. Porque antes que llegue la destrucción, Dios siempre envía advertencia. Mardoqueo le dice a Esther: no pienses que escaparás. Le advierte lo que también con ella iba a pasar. Y en otras palabras, bueno, palabras mías, pues ya le dice: el problema ya no es individual. Si el decreto sigue, tú también vas a morir. Y Esther se llena de valor. Esther dice, cae en cuenta, obviamente. Y Esther dice: algo tengo que hacer. Esto no puede continuar así. Realmente no solo va a morir mi pueblo, no solo va a morir mi familia, sino que mi vida también va a ser destruida por este decreto que han firmado. Y le dice en el capítulo 4:16, le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Aquí el evangelio, hermanos, deja de ser una teoría. Vuelvo y repito, Esther era el evangelio en ese momento, o era lo que tipificaba el evangelio, y dejó de ser una teoría y se convierte en una intervención. Esther ayuna 3 días porque hay decretos que no se rompen con emociones, se rompen con entrega espiritual. Esther no confronta al rey con violencia, lo atrajo con sabiduría.
Primero le invitó, luego le habló, después le reveló la verdad. Y esto representa cómo Dios trata con el pecador, no lo destruye inmediatamente. Primero le habla, le muestra el amor, le revela la verdad y le abre los ojos. Y el rey finalmente entiende y cae en cuenta y dice: wow, pero yo fui manipulado. Y eso solamente puede ocurrir, hermanos, cuando el evangelio toca el corazón de las personas. Que las personas cegadas, que las personas envueltas en el pecado, solo a través de la palabra de Dios es que esa persona puede caer en cuenta y mirar su condición. Y eso fue lo que pasó con el rey Asuero. La persona comienza a entender: wow, el pecado me engañó, la carne me está destruyendo, el enemigo me manipuló. Entonces el alma despierta. Y Esther 8, dice la palabra de Dios, versículo 8, versículo 10 y versículo 11. Escribí pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque en un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Y escribió en el nombre del rey y lo selló en el anillo del rey, y envió carta por medio de correos montados en caballos veloces, procedente de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincias que viniesen contra ellos, y aun sus niños y sus mujeres apoderarse de sus bienes. Y acá viene la parte más poderosa de este mensaje, hermanos. Ya el rey Asuero, engañado por Amán, había firmado un edicto, el cual iba a dar muerte a todos los judíos. La reina Esther logra intervenir esa situación, habla con el rey y le dice: yo también soy judía, ¿me vas a matar a mí? Hace caer en cuenta a través de la palabra, y dice la palabra de Dios que el rey Asuero no podía destruir o no podía desestimar ese el primer edicto. Y no se imaginan lo que representa el primer edicto. Pero él dice que el rey le dice: bueno, ¿qué podemos hacer? Hagamos uno nuevo para permitirle que ellos se defiendan. Y eso fue lo que ocurrió. Ellos pudieron defenderse a través de ese nuevo edicto, a través de esa nueva resolución. Y el rey no podía borrar el edicto anterior, pero sí podía emitir uno nuevo. Y aquí está la gloria del evangelio. Yo les invito a ponerse sobre sus pies, mis hermanos, porque quiero que podamos comprender en esta noche el poder que el Señor nos ha dado. Ese primer edicto ya había llegado a la tierra echado desde los cielos. El primer edicto fue echado de los cielos porque quiso usurpar el lugar de Dios. Y el segundo edicto, oh santo Dios, bendito Dios, Rey de la gloria, Señor Jesús. Y el segundo edicto que el Señor permitió que fuera aprobado representa a Jesucristo. El enemigo está en la tierra y está para matar a todo el pueblo de Dios. Pero la gracia de Dios que se ha glorificado, la gracia de Dios que se ha manifestado, les da la libertad para que ustedes hoy puedan defenderse. La gracia de Dios
El Señor Jesucristo convirtiéndose en ese edicto y no permitiendo que su pueblo perezca, dándole la libertad que su pueblo pudiera defenderse. Y hoy nosotros vamos a sujetarnos de ese edicto, de ese segundo edicto, el cual el Señor nos ha dicho: sabemos que hay un primer edicto que está queriendo matar a todo mi pueblo, pero yo he firmado uno, y no de cualquier manera. He firmado un edicto con mi propia sangre, para que ustedes tengan la libertad de defenderse. Hermanos, amigos, visita. El enemigo no es más poderoso que Dios. Tú eres el que lo hace poderoso en tu vida. ¿Qué voz estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿A Amán o a Mardoqueo? Dios ha venido para darnos vida, dice la palabra, y para que la tengamos en abundancia. Dios ha venido a libertarte, a restaurarte, a ponerte tu vida sabrosa, hermosa, a que el enemigo no te lleve arrastrado. Pero todo depende de nosotros. Un hombre como Asuero, gobernado por sus deleites, como muchos de los que estábamos aquí, como muchos de los que estamos aquí, en nuestra anterior vida, cómo vivíamos, arrastrado por los vicios, arrastrado por las drogas. Pero Dios, hermano, Dios puso en nuestra vida a una Esther. Dios tenía preparada a una Esther, una mujer dócil y sutil, representando la palabra de Dios, que llegó a nuestras vidas perfumada, con buenos aromas, bien maquillada, y nos dijo: Dios te ama. El enemigo no es tu creador, te tiene destruido. Mírate en el espejo cómo estás. Hermanos, si hoy yo me miro en el espejo, yo digo: Señor, gracias. Gracias por lo que has hecho por mí. Y ese Dios que pudo restaurarme, ese Dios que pudo edificar mi hogar, ese Dios que me tiene aquí predicando su palabra, llegó a mi vida sutilmente. Mi Dios no me forzó, mi Dios me habló despacio: Félix, yo te amo. Félix, yo también me he entregado por ti. Y yo no te quiero ver así. Yo no te he creado, Félix, para que cada cierto tiempo saques las cosas de tu casa en bolsas de basura. Yo te he entregado para que duermas abrazado de tu esposa. Yo te he creado para que veas criar a tus hijos. Hermanos, por cerveza estamos perdiendo la oportunidad de ver a nuestros hijos criarlos, de ver a mi hija correr en la casa del Señor. Hermanos, por estar buscando lo que no se nos ha perdido. Hermano, el hombre tenía sentencia de muerte, pero Dios emitió un nuevo decreto, y ahora el pueblo puede pelear. Hermano, y si nos toca perecer, hermanos, no tengamos miedo. Nosotros somos pasajeros aquí. No nos aferremos a esta tierra. Hermano, yo sueño con un día ver eso que me dice la Biblia: las calles de oro, el mar de cristal, ver a mi Señor tal y como Él es. Oh Señor, gracias.
Gracias por lo que has hecho en nosotros. Hermanos, andemos con la palabra de Dios en nuestras manos. No tenemos cualquier arma. Hermanos, la palabra de Dios es un arma poderosa. Hermanos, el enemigo no ha ganado la guerra. La ganó mi Señor en la cruz del Calvario. Y es a quien tenemos a través del Espíritu Santo. Es a quien tenemos. Líderes, predica la palabra. No tengas temor. Líder, predica la palabra. Amigo, Dios no quiere que perezcas. Yo no sé qué estás esperando para acercarte a Dios. Creer en Dios no es un concepto de mente. Ya lo he dicho aquí. Creer en Dios te tiene que llevar a moverte. Si tú te mantienes en el mismo lugar, no has creído. No has creído en Dios. El creer es el que nos lleva a avanzar. Es el que te dice: Félix, avanza. Pero no puedo, no importa, tú dale. Oh, bendito Dios. Hermanos, el altar está abierto. Hoy el Señor nos quiere entregar una bendición extra. ¿Cuántos de nosotros estamos cansados llevando la palabra de Dios o manteniendo la misma vida que tenemos? Bajo nuestros errores, bajo las equivocaciones, dejándonos llevar por voces extrañas. Pero hoy es necesario que aprendamos a oír la voz del Espíritu Santo. Mira lo que le pasó a Asuero por escuchar una voz que no era la correcta. Firmó un decreto que atentaba contra el pueblo de Dios. Y Dios tuvo piedad y misericordia de él, porque a través de las palabras de la reina Esther hacia Asuero, su vida de él también fue transformada. Su vida fue restaurada. El hombre cayó en cuenta y comprendió lo que estaba haciendo, que a causa de las drogas, que a causa del alcohol, mira dónde estaba llevando. A causa de los placeres, estaba destruyendo su reino. Y Dios le dio una oportunidad y le metió la palabra. Y hoy la palabra está aquí y está siendo dada para todos ustedes. Hermanos, yo los invito al altar. Tú que todavía te estás resistiendo a tener un pie aquí y un pie en el mundo, Dios te quiere completamente aquí en este lugar. Dios te quiere cerca de Él. Y todo depende de ti. Dios hoy va a hacer algo poderoso. Dios hoy va a hacer algo poderoso en nuestras vidas. Pero depende de ti. Dios tiene preparado algo especial, un aroma fragante para ti, un perfume espiritual que a donde vayas sea agradable. Dios te quiere.